lógica que les digo yo es así como que nunca nadie te la dice, pero el tiempo fuerte lo marca el tambor, ¿no? ¡Pa! 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 O sea, ¿saben? No importa la figura que haga el bombo. Es casi similar, o sea, el tambor nunca cambia, ¿no? Marca, digamos, el 2 y el 4. Normalmente es así en toda la música del pop, en el rock, en el metal. Entonces, ¿qué sucede con la música boliviana? La música boliviana un poco tiene invertido ese papel, porque en la música boliviana la raíz misma no tiene, digamos, algunas regiones del país tienen tambores, pero otras no, tienen, digamos, charango. Entonces las canciones se hacen con charango o con guitarra. Entonces, ¿de dónde viene, digamos, la adaptación de los ritmos? Vienen de esas figuras que hacen en realidad el charango y la guitarra. Entonces, no es, digamos, al revés. En el rock manda la batería y el bajo sigue, digamos, están casados con el bombo, ¿cierto? Pero en cambio aquí es un poco al revés. Así. ¿Por qué digo que es al revés? Porque en la música boliviana el tambor pasa a ser, digamos, algo secundario. Más bien dentro del drum set, de la configuración de la batería, viene a ser como aquello que acompaña a la figura principal. Entonces, voy a recapitular. La música moderna, como el rock, el jazz y blues, tiene la lógica de que el tiempo fuerte lo marca el tambor. Sin embargo, la música boliviana es al revés, lo marca el bombo. Y el tambor y el resto de los cuerpos simplemente acompañan un volumen más bajo. Entonces, aquí quiero tocar un tema que es, digamos, complementario a este, que es el tema de la mezcla. ¿Saben ustedes lo que es la mezcla en el audio? La mezcla en el audio es, a ver, digamos, esta es una consola. Esta es la consola, y cuando se amplifica, digamos, la batería, tienes, digamos, un micrófono para el bombo, ¿no? En el 1 está el bombo, en el 2 el tambor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos, o sea, 2 aéreos, 8 canales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú levantas los fades y le das volumen, eso se convierte en una mezcla. Es la mezcla de los canales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el ingeniero? A ver, probá uno por uno, ¿eh? Pum, pum, primero, digamos, retoca el sonido individual de cada uno para la mezcla, y después, a ver, ahora toca toda la batería, toca un ritmo entero con toms, con platos. Entonces, tocas todo y en el conjunto tiene que sonar uno solo. Entonces el ingeniero hace una mezcla, ¿no? El hi-hat está muy fuerte, le falta, digamos, el tom del piso un poco más, los overheads, digamos, están muy bajos, arriba los dos, y los toma un poquitito, entonces se los baja. Entonces esa ecuación que se hace en la consola es la mezcla, ya que es el mixing, o sea, eso hace, digamos, el sonidista. Pero el sonidista hace una mezcla de acuerdo a lo que escucha. Sin embargo, los bateristas, al ser un instrumento acústico, la batería también puede entregar una mezcla acústica. ¿Cómo? O sea, si tienes, digamos, 8 cuerpos, o sea, 6 cuerpos y más 2 overheads, son 8 canales para mezcla. Sin embargo, los bateros tendríamos 4 canales. Tendrían mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierda, ¿no? Entonces, podemos regular la mezcla. ¿Qué pasa cuando grabamos? A veces estás tocando... Perfecto, está bien el ritmo, está todo, estamos listos para grabar. Solamente que es muy fuerte el hi-hat, tocamos más suave el hi-hat. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente nos sucede que en vez de bajar el volumen a la hi-hat, bajamos el volumen de todo, porque no estamos pensando en lo que les digo en la mezcla. O sea, es como que bajar el volumen de tu mano derecha, le bajas un poco imaginariamente, ¿no? Entonces la mezcla puede funcionar así, ¿no? Mantiene la intensidad del resto de los miembros, pero uno puede disociarse y puedes entregar una mezcla, ¿no? Entonces, cuando empieza una canción, por ejemplo, en la introducción, este tema del concepto de la mezcla es necesario acá para poder explicar
complementariamente lo de la lógica de la música boliviana. Entonces, recapitulamos de nuevo. Primero, la lógica de la música moderna está marcada en los tiempos fuertes por el tambor, ¿no? Normalmente el rock, el jazz, el blues, el pop. Pero la música boliviana no. ¿Qué hemos dicho que es lo que manda? El bombo, ¿no? Que es, digamos, ese es el que marca el tiempo fuerte. El resto simplemente acompaña con un concepto de mezcla, digamos, el bombo aquí y el resto de los instrumentos están más abajo. En cambio, en el rock, más o menos todos van al mismo nivel y el tambor siempre tiene un poco más de volumen por las frecuencias que tira, ¿no? O sea, el bombo tiene si hablamos de hertz, que es, digamos, la medida en la que se miden, digamos, ¿no? Las afinaciones, los sonidos, las frecuencias en el rango, digamos, del piano, o sea, cada tecla es una frecuencia, ¿no? Entonces, las frecuencias obviamente que tira el tambor pueden estar entre 150 y 250 Hz y el bombo tira, digamos, 40 a 60 Hz. Entonces, nunca un bombo puede sonar como un tambor, ¿no? Entonces, siempre, no es que suene más fuerte el tambor, sino como alcanza rangos, está situado, el bombo está situado como el de acá, ¿no? Visto de este lado, ¿no? Esta es la octava más baja, el bombo está acá y el tambor está acá. Entonces nos da la impresión que suena más fuerte, pero no suena más fuerte en realidad, o sea, está alcanzando rangos más altos, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Entonces, hemos recapitulado eso, pasamos ya a los ritmos bolivianos. Entonces, voy a poner ejemplos, si quieren pueden sentarse aquí o a los lados, para que puedan ver aquí si quieren. Perfecto. Vengas a este lado, se disfruta del show. Claro. Sí. ¿Cómo así? Perfecto. Dígame, Hola. ¿cómo está? ¿Es el director de la escuela? Vamos por aquí. Ahí estamos. Entonces, recapitulando otra vez, ¿no? La música moderna, como el rock, el pop, el jazz, no tan moderna como el blues, está marcada en los tiempos fuertes por el tambor. Y todos trabajamos, entregamos al tocar una mezcla, ¿no? Entonces, en la música boliviana, vamos a pasar, por ejemplo, a un ritmo que es, voy a mostrarles unos que son así bastante andinos, por ejemplo, la monseñada, que funciona así, o sea, el tambor es súper constante. Entonces, ¿qué hace la batería moderna? Primero, acomoda el bombo con el concepto ese, con un volumen más alto en la mezcla. Del ritmo, se dan cuenta. Y este suena más bajito, o sea, se habrán dado cuenta que no estoy tan... Eso hace que se pierda un poco esto. Entonces, la mezcla requiere que toquemos más suavito. ¿Y qué hago yo? Complemento con este para marcar, digamos, el 1 y el 3, ya. Negras, ¿no? Puede estar invertido también, no solo en negros, puede ir en la semicorchea, en el uptempo. Los dos. Un poco que emula todo esto. No solamente, digamos, el charango, también emula el que baila. Está bailando. Entonces es importante también ver eso, porque
el baile también sigue esos patrones, o sea, y aunque no vean, te tira data rítmica el bailarín. Entonces, está interesante ver, digamos, algunas cosas que hacen. Es decir, ¿cómo funciona también? Adelante. ¿Cómo funciona el tema de los fills? Los fills, si se dan cuenta, no estoy sonando. Mantengo el tambor. En realidad, en la música tradicional o autóctona no hay tonos, no hay batería, digamos, ¿no? Entonces, no hay fills. Pero la canción en la música moderna requiere una parte, digamos, cuando pasa de la A en la estructura de la A al B, o del B al coro, lo que sea, entonces requiere más tensión. Digamos, cuando comienza la canción. Los toms se sobreponen al tambor, o sea, tratan, digamos, de ocupar las mismas figuras, ¿no? ¿Entienden? Y este no deja de ser constante, porque si este se calla, o sea, ya pierde, ¿no? esa consistencia, digamos, del ritmo. O sea, ¿qué sucede? Que en el pueblo se toca el tambor, no hay bombo, y el que toca el tambor está bailando y nunca se calla. Entonces, si callas el tambor, pierde esa continuidad del ritmo, ¿no? Entonces, en el ritmo de la homoseñada, por ejemplo, ese es uno. Me gusta comenzar por ese porque es invertido, o sea, se nota la inversión del tiempo fuerte, ¿no? 1, 2, 3, 4. Aquí está el corazón del ritmo, ¿no? Entonces, esa es una. Hay otro, por ejemplo. ¿Qué viéramos? A ver, el caporal. El caporal igual, o sea, el caporal también se puede extraer un poco de las bandas. Entonces es interesante meterse en el Carnaval de Oruro y ver, digamos, cómo suenan, qué patrones hacen las bandas. ¿Para qué? Yo digo para chorear, porque, o sea, hay un concepto en el jazz que cuando quieres aprender a tocar con los mejores, tienes que elegir, digamos, un baterista o dos y copiar todo lo que hacen, ¿no? Porque la música ya está hecha, ¿no? Entonces difícilmente vas a inventar algo. Entonces, estudiando a los grandes vas a dar, digamos, un paso. Entonces, ese era un consejo que un baterista chileno dio una vez en un taller, ¿no? O sea, copien todo, igualito de sus ídolos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el caporal debería tener una consistencia ya directamente desde el bombo y el hi-hat. O sea, ¿a qué me refiero? El baterista debería poder lograr que la gente baile sin tocar mucho aquí. Entonces, ese es un patrón básico para mí, digamos, en el caporal. Hay otro que sigue como más, digamos, diametral, o sea, no le responde, sino entonces el caporal puede tener varias, o sea, como la canción se desarrolla, digamos, introducción, A, B, coro, ¿no? Y tiene estas 4 partes, entonces hay que buscar, ¿no?, el complemento siempre. Entonces, ¿qué sucede en la mezcla? No hay que olvidarse de la mezcla.
siempre el bombo va más arriba. Entonces hay un caporal que tocamos que empieza así más o menos. Puede haber otras variantes, ¿no? Si se dan cuenta, las manos básicamente hacen lo mismo que esto, ¿no? Solamente que van un poco orquestando. Eso es, digamos, en cuanto al caporal. ¿Tienen comentarios, consultas, dudas? ¿Alguien? ¿Seguimos? En el caporal algunos tocan todos los golpes con el bombo. Tum, 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 tum. Así es. O también puedes variar, uno sí, otro no. Puedes variar. Hay partes fuertes. ¿Qué sucede? Lo que te digo, ¿dónde se usa el doble bombo? O sea, en una parte fuerte. Ponte del carnaval cuando los machos caporales, digamos, marcan siempre el paso, no sé, y de pronto avanzan todos como una manada. Comienzan como a correr, ¿te das cuenta? Hay un momento donde no están haciendo, digamos, pasos ahí, o sea, me refiero, o sea, no están bailando, ¿no es cierto? Ahí, no sé, hay un montón de pasos. Yo soy menos indicado para bailar, pero lo que les digo es comienza y comienza a avanzar todos en manada y suena y se siente, ¿no? O sea, la gente comienza a gritar, se emociona. Los mismos tipos van gritando. Entonces, ahí, en ese lugar, para eso se usa, digamos, para darle tensión. O también puedes usar ese mismo concepto como el de la banda, o sea, que está haciendo el platillero. Depende de la canción. La canción, ese es otro concepto. La canción siempre te va a decir qué herramientas utilizar. O sea, uno a veces se esmera, ¿no? Y hace fills y un montón de cosas, pero a veces no es necesario. La canción te va a decir. O sea, eso es lo más difícil, ¿no? Aprender a descifrar qué elementos te pide la canción y no olvidarse que la batería es un instrumento de acompañamiento, ¿no? Lamentablemente a veces nos olvidamos, claro. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Mucho plato, mucho tono, pero así es, digamos, no, pero no me van a sacar mis platos. Pero no recién, digamos, ¿no? El chai, así. De verdad, no, nos encanta. ¿No ven? Los bateros nos encantan. Entonces es difícil un poco cuando, digamos, te subes a la nube, ¿no? Y te das cuenta, o sea, hay que saber eso que es un instrumento de acompañamiento. Tú que tienes 2 meses, tienes que saber que es un instrumento de acompañamiento, eso es. Cuando te digan solo la batería, ahí le metes, ¿no? Pero después es un instrumento de acompañamiento. Entonces, hay que tener, digamos, esa delicadeza de no un poco excederse, ¿no? No sé si conocen el libro El Principito, que es, para mí referente, así muchas cosas de la vida. Y el Principito dice, la perfección no está en aumentar cosas a lo que ya están ahí, sino en sacar las cosas necesarias hasta donde sea, digamos, perfecto. O sea, en el sentido de que siempre
abundamos de todo, en todo, y más bien deberíamos no ser, digamos, tan intensivos en lo que hacemos. O sea, a veces la perfección llega precisamente de un poco de la simpleza, ¿no? Y complementando eso, hay un batero que se llama Steve Jordan, que claro, o sea, hay una frase, por eso existe la frase que dice menos es más, ¿no? Porque mientras menos toques, más consistente va a ser el ritmo. Entonces menos problemas vas a tener, digamos, con la banda para encarar un lenguaje. No se olviden que la música es un lenguaje y los instrumentos simplemente, o sea, ¿no? se entienden. Entonces ese lenguaje tiene que estar acompañado de conceptos, o sea, no solamente, digamos, de técnica. ¿No? O sea, podrás hacer los fills más rápidos del mundo o tocar los ritmos más complejos, pero si no puedes interactuar con otros músicos, entonces no haces música, estás solamente, o sea, siendo un instrumentista. El instrumentista es el que se dedica al instrumento y nada más, pero el músico es el que se sienta e interactúa con el resto. Y ese trabajo es otro trabajo, o sea, hay que escuchar, hay que trabajar las canciones, el repertorio, etc. Entonces, eso sucede, ¿no? En la música boliviana. Veremos un par de ritmos más y ahí, si tienen unas preguntas, vemos, ¿no? Entonces, ¿cuál podríamos ver? ¿Qué ritmo quisieran ver? Bueno, no sé, quisiera ver tal vez esto de los films. ¿De los films? Sí, algunos films, tal vez. No sé. Ritmos Claro. primero, pues. Bueno, Terminaremos bien, con ritmos. Es que tal vez me estoy... Está bien. Ah, pero- Los fills, está bien tocarlos en cada ritmo. Entonces, por ejemplo, ya. en la moceñada, los fills serían estos, digamos. Los tonos se sobreponen a la figura, o sea, sobre esta misma. La cosa es que este no deje de sonar, ¿no? Y casi suena sobre eso nomás. O sea, no necesitas dos manos para hacer Sobre fills. eso ahora sí, ¿no? Claro. No. Porque estamos acostumbrados en el rock que los fills son, digamos, intercaladas las manos. Y, o sea, no requiere en realidad. O sea, Oye. lo que pasa es que también es un concepto de una reducción. ¿La reducción qué es? Digamos, el conguero, el timbalero, el bongocero y no sé qué, es un ensamble de 4 tipos de música cubana. Cuando no hay eso, un batero hace la reducción. O sea, el bombo hace la conga, o sea, ¿no? Esa es la reducción. O sea, digamos, las 4 partes las reduces precisamente eso y las tocas en el drum set, ¿no? Lo mismo acá, no hay no hay un ensamble de batería en la música, o sea, percusivo en la música andina ni boliviana, pero lo que se hace es complementar. Entonces, igual el ray. Los fills entonces salen, digamos, sobre el tambor. ¿Qué te va a decir qué fil usar? La canción. ¿Cuántas negras, cuánto espacio vas a tener? Según la canción, o sea, Según la ¿cuándo vas a canción. meter, digamos, esto en, Así en es. caporal, digamos? Puedes tener un fil muy lindo, pero digamos, si se pasa de largo, el cantante, o sea, se sobrepone a la Sí, voz. sí. Entonces, la canción te va a decir cuánto dura el fil, y cuánta tensión va a tener, si es muy cargado o no. Si es más acompañamiento. Eso es para pasar ya a otra parte de la canción, un poco más, o sea, más tensión, ¿no? Entonces, la batería también crea tensión, porque al ser un instrumento acústico puede ser muy suave, ¿no? Y después baja de nuevo.
eso. En el caporal es un poco más libre, porque como es respuesta, o sea, el ritmo en sí es como una pregunta-respuesta, ¿no? Tiene como dos partes, ¿no? Y es, ¿no? Como baila el paso básico del macho caporal, supongo, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, ahí viene la figura. Eso, digamos, es un patrón para digamos, la parte A, para el estribillo. Muy complejo, ¿no? Tiene que casarse el ritmo, ¿no? Tiene que darle continuidad. Pero si es algo muy complejo, le quita. O sea, si el bailarín se da una vuelta y dice, ¿qué ha pasado? Entonces, porque estás haciendo algo, digamos, que está como peleado con el ritmo, ¿no? Entonces, hay otros feels, digamos, a ver, ¿cuál sucedió? Digamos, igual, o sea, tiene que ser sobre, no es necesario que sea muy cargado, puede dar tensión como este, ¿no? Porque se queda, digamos, hay un espacio solo en esa canción y es como que, hey, 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 se quedan todos callados y la batería hace una cosa, o sea, pero hace ese feel porque entra, digamos, al 10 de la canción, o sea, en el volumen, en la mezcla, digamos, del 0 al 10, cuando en realidad es desde el 1, porque el 0 no se escucha. Entonces entras a 9, digamos, ahí arriba, ¿no? En la introducción súper fuerte. Entonces, ahí pasa la parte A. Entonces, ese feel que he hecho, por ejemplo, ahorita es una canción que se llama Tiembla la Tierra, y la canción es así. Hecho en Bolivia, pero hecho en Bolivia ya no sigue, hago, digamos, el feel. Entonces se casa con la letra, con el ritmo de la canción, o sea, la lírica, digamos, ¿no? Y ahí un poco se suelta, ¿no? Entonces, depende de la canción te va a decir, o sea, qué momento usar, si te puedes colar a la frase o no. ¿No? Y eso depende del director también a veces, ¿no? Pero más que todo depende de la iniciativa de uno, que es como que la corazonada, a ver, esto queda bien, digamos, ¿no? No tocar por tocar, sino, o sea, a partir de la canción, tratar de ayudarla a la canción, ¿entiendes? No restar. Entonces, eso en cuanto a feels, digamos, más que nada, caporal. Veremos el tinku. El tinku es interesante porque en términos de la mezcla, el tiempo fuerte está en el bombo, ¿no? Normalmente se toca así. O sea, está un poco lejos, digamos, de lo que es. El tinku, si se fijan, otra vez voy. ¿Cómo baila el tinku, no? O sea, ¿qué es, digamos? O sea, ¿saben lo que significa esto? Esto había sido como la... ¿Cómo es la palabra? Retar, ¿eh? Como retar, o sea, como desafiar, o sea, es un desafío. O sea, haciendo carajo.
lo que está haciendo más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el bombo? El bombo, ¿qué tal? Otra vez. Ya suena tinco y solito. Y eso es otro concepto de mezcla que no tenemos en el rock. En el rock es nunca suena uno más suave que el otro. Entonces en el tinco es interesante eso. Entonces, esa consistencia del bombo ya lo hace sonar diferente, ¿no? ¿Qué hago yo? Yo uso, digamos, o sea, a partir de eso, no uso el tambor del rock, porque me parece que le resta ¿no? O sea, no lo deja, digamos, desenvolverse bien. Entonces, ¿qué hago? Bajo el volumen de la mezcla y le doy más golpes aquí, pero simplemente estoy amalgamando, haciendo como un colchón para que este... Mezcla, gracias, muchas gracias. Mil gracias. La mezcla es importante por eso en ese sentido, ¿no? Porque ya tocar con esa intención, no importa que no estoy haciendo, digamos, grandes cosas, o sea, un poco estoy exagerando en los feels para que vean, digamos, cómo son las posibilidades que se pueden hacer, pero en una canción no voy a tocar tantas notas, o sea, va a ser un poco más constante. Pero probablemente sí. ¿Cómo haces este? Mirando el charango. ¿Me entiendes? Ahí está. En el trémolo, o sea, en la figura del charango, un poco, o sea, es un poco difícil porque es un instrumento, o sea, que da notas, ¿no? Pero tiene rítmica, pues, suena. Si lo tapas, suena. No importa el acorde. Entonces, el charango se reduce acá. Eso con un tinco. ¿Dudas, preguntas sobre el tinco? Wow. Vamos viendo ahora el último, que es la morenada. ¿O cuál vamos? ¿Cuál sería? Diablada. Diablada está mal. Los dos vamos a ver. La diablada
Si se dan cuenta, ¿cómo es la diablada? ¿No? O sea, ya lo están viendo, ¿no? ¿No? Entonces, pero la figura de la banda es digamos, un poco extraña porque la banda no tiene la misma métrica que la batería. La banda tocada así, como hay que hacer mucho esfuerzo, digamos, con el mazo y el sonido tarda en proyectarse, entonces parece que estuviera como desencajado a veces el bombo. Entonces, ¿qué hace? Básicamente, la primera reducción, la más básica, es el bombo, que es el corazón del ritmo, y los platillos. El tambor, ¿qué hace el tambor? Entonces, eso es lo básico, digamos, la reducción básica de la banda, ¿no? Porque hay bombo, hay un tamborero y hay el platidero. Entonces, es atreceado, es re loco, ¿has visto? O sea, no es... está siguiendo la figura de la trompeta. O puedes seguir el trompeta, si estudias las partes, por eso es bueno la canción, digamos, digerirla de todos lados. A veces los bateros solo fijados en el ritmo. Pero es bien importante aprender esas canciones. O sea, yo con los años que justo estaba hablando ayer de eso, ¿no? ¿Cuántas horas de mi vida habré dedicado solo a escuchar música, digamos? Que ahora me sirve, a alguien le parece una pérdida de tiempo, a mí en mi trabajo, digamos, por ser más del día. Entonces, esas horas que pasas escuchando te dan esos recursos para grabar, para hacer un film, ¿no? O si estudias una canción que vas a sacar, puedes aprenderte la parte del bajo, por ejemplo. Entonces, cuando comprendes mejor la parte del bajo, los arreglos, digamos, orquestales, entonces tienes una mejor aproximación pues, al lenguaje de lo que se quiere transmitir. O sea, no olvidemos que al final toda la canción, todo lo que sabemos, estudiamos en la casa, ¿no? Después lo ponemos en práctica en vivo en un concierto a través de una mezcla y de un concepto, digamos, de la canción y de los ritmos. No termina ahí, o sea, tiene que sumarse, ¿no? al ensamble musical, ya sea orquesta, ya sea power trio, ya sea, digamos, cuarteto jazz, ya sea, ¿no? Salsa, lo que sea. O sea, todo estilo tiene una sonoridad, como se llama un swing, una forma de tocar, pero no solamente la forma, sino el volumen, la mezcla, nunca se habla de la mezcla, ¿no? Entonces, por eso recalco mucho el tema de la mezcla, porque en la música boliviana, como les decía, a ver, escuchen la de abajo. El tambor no está haciendo. No hay eso, ¿no? En la diablada, además un concepto de un ritmo que se llama shuffle. El shuffle o con el bombo. Eso se llama en todo caso double shuffle, cuando doblas todos los miembros.
Sobre esa rítmica nomás me voy a manejar, ¿no? Taca, 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 escuchar la figura de la zampoña, de la trompeta, lo que sea, y me uno a eso. O sea, es como que entro en el canal, como un pasillo, entro al pasillo y sobre eso desarrollo, ¿no? Y ahora veremos la morenada, que es el último ritmo, que es lo mismo, o sea. Alucinante, alucinante. Maestro. ¿Qué les parece esa lógica, digamos, ese concepto del bombo siempre un poco más fuerte, todo más solito, les va a ayudar cuando tengan que tocar folclore, les va a ayudar a que suene más lindo, ¿no? Suena más claro, ¿no? Y el tema de la mezcla es importante. Tú que estás ahora aprendiendo, cuando practiques, ya sabes, a ver, el high más suavito, lo mismo, mismo volumen, todo, como si fuera volumen, bajar la mano derecha, mano izquierda, ¿no? Y así, así se trabaja la mezcla. O sea, hay que darle, digamos, no es tan fácil al principio. Es otro tipo de coordinación. Eso sí, es una idea, ¿no? Pero, como dices, es un paradigma. O sea, nosotros aprendemos la batería ya con un paradigma que, o sea, ya es, digamos, implícito en el rock, ¿no? en ese estilo. Entonces, es una idea que ya está metida ahí. Por eso les digo, yo tocaba y no sonaba, algo faltaba. No sonaba, o sea, ¿por qué no suena bien? ¿Me entiendes? ¿Por qué traté de tocar más fuerte? No era un tema de tocar más fuerte, de, o sea, buscar otros platos, no. Era, digamos, un tema de cambiar, hacer el switch de la lógica, ¿no? O sea, esa idea, ese paradigma, o sea, los paradigmas también están hechos para romperse, ¿no? O sea, tienes una idea de algo que no es, si te equivocas te desconectar, tienes que destruirla. A veces lo más difícil es desaprender algo que has aprendido sin saber cómo, ¿no? Pero en este caso, no solamente, digamos, yo hablaría, digamos, de desechar un paradigma, o sea, no romper el paradigma anterior. Cuando tengas que tocar rock, tienes que usar lo que es el riff primero. Pero cuando tocas ritmos nacionales, te va a servir, digamos, o sea, esa otra idea que es la opuesta, ¿no? O sea, el tambor en realidad es totalmente secundario, es un, digamos, acompañante dentro de la batería, ¿verdad? Somos un instrumento de acompañamiento, pero a la vez dentro de la lógica boliviana existe otro que lo acompaña, ¿no? O sea, hay otro acompañante dentro del mismo ritmo que es el tambor, digamos, el resto de los tonos. Así que eso es, queridos muchachos, lo que tenía para compartirles por ahora. Quisiera que me digan si tienen dudas, comentarios, no necesariamente sobre música boliviana, sobre lo que sea. Con toda confianza, no hay pregunta tonta, más bien uno se queda tonto si no pregunta. Yo vi que en Calamarca utilizas, creo, un set medio electrónico. Sí. A veces solo llevas tu tapad. Sí, exacto. Sucede que en la búsqueda esa de la sonoridad, a mí me han pedido que incluya, digamos, cascabeles, o que incluya chachas, o que incluya, digamos, espuelas, para el puzzle, digamos, ¿no? Entonces ellos las han sampleado, han grabado y me han pasado los archivos, entonces yo uso, digamos, el caporal, en esa parte que me decías, digamos, donde avanzan los machos caporales bailando, digamos. Ahí, ¿qué hago yo? Utilizo un cascabel aquí. Entonces emulo totalmente ese momento, o sea, uso ese momento porque estoy imaginándome los caporales.
tropa, ¿me entiendes? De guerra. Entonces, es más simple lo que uso, no es tan complejo, ¿no? O sea, es una figura, bueno, en el tinco, por ejemplo, se puede usar una chaccha. Después, en el pugilato, que es, digamos, bailan así, ¿no es cierto? Con zapatoras así enormes y con unas cuerdas metálicas repesadas. Entonces, ese sonido igual, o sea, emulando al bailarín, ¿no? Un poco, por eso yo he comenzado a utilizar eso, o sea, más que mi búsqueda, siempre así baterística nomás, ¿no? Pero cuando me piden, quiero que suene más raíz, digamos, más a la raíz de la cosa, tengo que incluir algo más, ¿no? O si no, puedes ponerle acá unos cascabeles. Yo me he hecho unos cascabeles así, lo compraron tal cual, los pongo aquí. Entonces, cuando hago, está sonando el cascabel, caporal total, ¿no? Caporal total. Así, entonces, eso es, digamos, un poco más la necesidad del director o del productor de la banda con relación al sonido en vivo, que, digamos, una decisión mía, ¿no? Pero yo lo uso y la verdad la disfruto porque suena diferente, ¿no? O sea, el batero que toque un cascabel, un caporal, suena más consistente, me gusta, o sea, me da más posibilidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Preguntas. Me gusta el concepto de mezcla. ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cuándo te encontraste con ese, no? Porque uno toca y sí, toca por tocar, sí, está tocando una banda y el concepto es la primera vez que lo escucho, sobre todo sí, para grabación. Exactamente. Eso. Bueno, ahora, bueno, estoy aquí, yo, gracias a que un taller de grabación de baterías que tenemos que hacer acá se ha cancelado, por tu esfuerzo mayor. Entonces, en ese taller de batería, es un taller de batería que hacemos un ingeniero de sonido y yo, baterista ingeniero. Entonces, la relación, digamos, cómo debería trabajar el uno y el otro. Entonces, a ti como batero te sirve para conocer qué es lo que espera de ti, un poco su lenguaje, entender su lenguaje. Y para los que vienen del palo del audio, igual, ¿no? ¿Qué mierda será? Pues 12 pulgadas, o sea, hay idiomas los bateros, digamos, que tampoco van a entender. Entonces, tantos años de trabajar con este amigo, hemos logrado una dinámica donde precisamente pasa eso, ¿no? Está bien, pero más fuerte, más suave el hi-hat, digamos, ¿no? Ya, hemos aprendido eso. ¿Qué sucede? Que el hi-hat es, digamos, algo muy lindo en la batería, pero es un tipo muy ruidoso, es así, muy escandaloso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la grabación? Si el hi-hat está tocado muy fuerte, ¿qué hace? El hi-hat se filtra por el micrófono del tambor, por el tom, se filtra por todo lado el hi-hat, hasta por el bombo. Entonces, ¿qué sucede cuando tú en la mezcla, pensando en la mezcla, dices, ¿no? A ver, estás escuchando, muy suave el tambor. Entonces le subes al tambor, ¿qué sucede? Como está filtrado el hi-hat siempre por encima del tambor, más agudo, le subes el tambor le subes el volumen al tambor y ¿qué creen que pasa con el hi-hat? Se sube igual, proporcionalmente igual. Entonces no puedes darle más al tambor, jamás. Entonces eso quiere decir que tu toma ya se ha comprometido, o sea, está comprometida la toma, ¿no? O sea, difícil trabajarla. Entonces, para trabajar esa toma y que tú digas, digamos, a ver, quiero más tambor, y le subes al tambor y que el hi-hat se quede ahí, entonces hay que microfonearlo de una forma, hay que tocarlo, digamos, a una altura mínimo de 20 centímetros de diferencia, es más. Yo lo tocaría, si puedo, en una grabación, aquí. Pero no te limita a utilizar la punta. Sí, pero ¿sabes cómo se resuelve eso? Levantando un poco más el asiento. Entonces, esa distancia... No te incomoda ya también. Así no, ya me acostumbré yo. Tú necesitas rim shots y todo igual. Esta distancia te permite que el hi-hat no se filtre por el resto. Y además hay que tocarlo más suavito. O sea, en grabación, la mezcla, ahí sale el concepto de la mezcla, digamos, que entrega el baterista. Porque en la grabación, no puedes tocar como tocas en vivo.
O sea, y si yo toco una canción en vivo, siempre hago un ejemplo de una canción que tocamos con el Grillo Villegas para empezar los shows, que se llama Anestesias, que era así. Pero con todo, o sea, es empezar, digamos, con patada del pecho, ¿me entiendes? Al público. Entonces, así más o menos es en vivo. En estudio sería... pesado. En la mezcla después el ingeniero le va a dar ahí arriba, pero no se puede grabar ese volumen porque si no se compromete la toma. Entonces de ahí sale, digamos, eso. El hi-hat siempre toca más suavita, ¿no? Entonces, con ese concepto de la mezcla, en los ritmos nacionales, cuando entendí la lógica de que el tiempo fuerte no está en el tambor sino en el bombo, también tuve que acompañar porque lo que les decía, ¿no? Entonces, de ahí viene, digamos, esa idea a la música boliviana, es parte de la lógica. ¿Qué más? Aquí, consulta, pregunta. Consulta, pregunta. Alucinado. ¿Influyen los platillos para cada ritmo o para cada... o para cada género? Sí. Para cada género sí. Para cada género sí. ¿Tienes que tener un set de frente o puede ser uno solo para yo cada pienso género? que sí, yo pienso que tienes que tener un set lo más amplio que puedas, ¿no? Pero, ¿qué hago yo? Yo, por ejemplo, ahora estoy usando un hi-hat rústico, súper, no tiene agudos, es súper seco, es súper seco. No tiene casi resonancia con los otros, o sea, hay características, digamos, el sustain. ¿Qué quiere decir sustain? O sea, cuando tú, digamos, grabas y tocas, el registro sonoro no es, digamos, un pelito, es, digamos, una onda que empieza así, ¡pum! Y se pierde, ¿verdad? El sustain es ese, el sustain es, digamos, ¿cuánto de sustain tiene? Poco, medio, mucho. Entonces, este tiene, miren el sustain de este, en segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, nunca deja de sonar, 7, 8. En cambio este, 1, 2, 3, 4, y esta mucho más que esta, este sigue sonando más, creo, ¿no? Entonces, eso también te ayuda, digamos, a controlar, o sea, te ayuda como a aproximarte mejor al sonido, ¿no? Que quieres. Yo, ¿qué hago? Yo utilizo un crash ride muy ligero, mira, o sea, se puede ver como oscila el plato, y se puede usar con la mano, ¿viste? Entonces yo uso este tipo de plato cuando tengo uno solo, porque me da la posibilidad de tener un ride y tener un crash, ¿no? Y bastante amplio. Entonces me gusta, digamos, este 20-21. Y luego si tengo que usar, o sea, yo básicamente uso esto. Y en cada marca, digamos, un plato más aquí y este aquí. Si puedo después, o sea, puedo complementar, ¿no? Pero yo pienso que con uno ya tons, pero creo que toca. No, acá solamente 2 y 3, digamos. Ah. Este tono lo saco y aquí viene la batería electrónica. Entonces mi set es batería electrónica, tono 1 y tono 2. Entonces un poco he tenido que cambiar eso, o sea, me ha costado porque yo no sabía dónde usar el ortopad. Entonces muchos, yo sigo bateros, aunque no crean, hay bateros de reggaetón, digamos, buenazos, ¿no? Buenazos, y tienen un set así increíble. Entonces me gusta ver esos sets. Los bateros de reggaetón usan el ortopad acá, y lo usan a veces así, como una porque tocan, digamos, tu, pa, ta, pum, pum. En el reggaetón hay 2 bombos y 2 tambores. Y eso no nos hemos dado cuenta, entonces el batero tiene que emular eso. Entonces, ¿cuáles son los 2 bombos? Digamos, en el reggaetón hay uno que es constante y hay otro que es, digamos, que complementa. Pero hay este que es como un zurdo. A ver, se van a dar cuenta, en el reggaetón, digamos, antiguo,
hemos dicho que hay dos tambores, ¿no ve? Entonces es así. Es un ritmo bien interesante porque son como dos bateros ahí, pero lo hace uno. Entonces, yo comencé a utilizarlo acá, pero no me era funcional porque a veces solo podía usar la mano izquierda. Entonces tenía que cambiar, digamos, para el caporal. Tenía que cambiar. Es cambiar la lógica, cuesta. Entonces, por un tema de comodidad, ya, chao, lo siento, toda la vida que usé el uno ahí, chao. Ahora, cambia, pues qué vas a hacer, tienes que adaptarte un poco. ¿No? En realidad lo único que no cambia en la vida es el cambio. Entonces, si no estás preparado para eso, ya te ha dejado el tren. ¿No? Así. Ah. ¿Qué más? Perfecto.